Hola, muy buenos días a todos. Soy la doctora Amanda Navarro, miembro del Centro Mexicano de Clasificación de Enfermedades y centro colaborador para la familia de clasificaciones internacionales de la OMS en México, el CEMESE. En nombre de la doctora Patricia Ruiz y del licenciado Alejandro Yusti, les damos la más cordial bienvenida a este segundo webinar sobre la experiencia de México en la implementación de las actualizaciones de la CIE 10. Tanto la doctora Patricia Ruiz como el licenciado Alejandro Yusti están atendiendo una misión en Honduras, por lo que no podrán participar en esta sesión. Cabe señalar que este es el segundo de los webinars que se tienen contemplados dentro de la temática conversando sobre sistemas de información para la salud, particularmente sobre las actualizaciones a la CIE 10 y su abordaje en la región de las Américas. La semana pasada ya se habló sobre los cambios que tuvo la CIE 10 con las actualizaciones que se incluyeron de 2016 a 2018. Estos cambios, ya incorporados en la CIE, dan origen a la edición 2016 de la CIE 10. Cabe destacar que este tema, igual que los otros que se han visto y que se verán, son muy importantes. En este, particularmente, se abordarán los puntos relacionados con las experiencias que vivimos en México para implementar las actualizaciones y todo lo que conlleva, es decir, primeramente, traducir al español lo que la OMS nos manda en inglés, para de esta manera disponer de los volúmenes de la CIE 10 en español. Esta actividad ya se ha realizado en el seno del CEMESE y es entonces lo que tendremos posteriormente como la edición 2016 de la CIE 10. También, ligado a todo, pues es importante adecuar los sistemas informáticos para que acepten los nuevos códigos y restringir aquellos que se han eliminado. En algunos países, cambiar o adoptar un sistema de codificación automatizado de causa de muerte, en el caso del IRIS, que contiene las actualizaciones hasta 2016, y, por supuesto, la importancia de capacitar a los codificadores en las nuevas actualizaciones. Quiero recordarles que la modalidad de esta sesión es una exposición inicial máximo de 60 minutos, con una ronda de preguntas de 30 minutos como máximo para dar paso a los oradores a que respondan las preguntas. Aquellas que no se alcancen a responder serán respondidas por correo. Por lo tanto, me complace y es un honor para mí presentar a los ponentes, primeramente a la maestra Aline Patricia Jiménez Romero. Ella es directora de Sistemas de Información de Servicios de Salud en la Dirección General de Información en Salud, la DGIS. También es codirectora del Centro Mexicano para la Clasificación de Enfermedades, el CEMESE, y Centro Colaborador para la Familia de Clasificaciones Internacionales de la OMS en México. Y bueno, además de ser una buena amiga mía, tiene toda una gran experiencia en todo lo relacionado con sistemas de información en salud. También estarán con nosotros el maestro Manuel Yáñez Hernández, subdirector de clasificaciones de la información en salud de la Dirección General de Información en Salud, la DGIS, quien además es secretario técnico del Centro Mexicano para la Clasificación de Enfermedades y centro colaborador para la familia de clasificaciones internacionales de la OMS en México. Vamos a dar paso para que inicien con esta interesantísima sesión. Adelante. Hola, buenos días a todos. Soy Aline Jiménez. Me voy a permitir tomar la palabra. Gracias a Amanda por su excelente introducción de este tema tan interesante. Antes de empezar, quisiera aprovechar un par de minutos para agradecer a la Secretaría Técnica de la RELAXIS, encabezada por la doctora Patricia Ruiz y el licenciado Alejandro Yusti,
por permitirnos este espacio y permitirnos compartir con todos ustedes lo que ha sido la experiencia de México en la recurrente implementación de las actualizaciones anuales de la CIE 10. Sin más, voy a iniciar. Como ya se mencionaba en la introducción, cuando tengan ustedes alguna duda, pregunta, pueden escribirla en el chat y al final tendremos tiempo para resolverla. En cuanto a los temas a tratar, hemos dividido la presentación en tres partes. La primera, para hablar sobre el ciclo de implementación de las actualizaciones de la CIE 10 en México, este ciclo recurrente que nosotros venimos llevando a cabo periódicamente. Sobre esto voy a permitir hablarles yo del tema. En la segunda parte, el maestro Manuel Yáñez hablará acerca de particularidades de las últimas actualizaciones que implementamos en México en este año justamente, que son las que comprenden las actualizaciones que la OMS recomendó implementar desde 2014 hasta 2008. Y posteriormente, pues daremos este espacio del cual ya hemos comentado para atención a preguntas y comentarios, el cual estaremos pues prestos a responder tanto Manuel como una servidora. Entonces, pasamos al primer tema, que es sobre el ciclo de las implementaciones de las actualizaciones de la CIE 10 en México. Sobre quiero comentarles que preparé una presentación dinámica para irles explicando en un resumen de las actividades principales que se realizan para poder implementar las actualizaciones en el país. Tomé de ejemplo la última actualización que se hizo en México, la actualización previa a esta que hicimos en 2018. Esta actualización se llevó a cabo el 1 de enero de 2014 y en ese entonces incluimos las actualizaciones que la OMS recomendaba implementarse en 2003, en 2010, 2011, 2012 y 2013. Fueron 4 años de acumular actualizaciones de la OMS y decidimos implementarlas el 1 de enero de 2014. Como ustedes saben, en el marco de los trabajos de la FUPIC Network, los grupos de trabajo revisan continuamente los problemas que pudieran presentarse en la CIE 10, adecuaciones necesarias, incorporaciones de códigos nuevos, eliminación de los mismos, incluso rectificaciones de algunos errores que hasta el momento se siguen encontrando en la CIE 10. Y cada año, en las reuniones anuales, se aprueban estas actualizaciones. Se aprueban y la OMS además dice cada una de ellas en qué año ellos recomiendan que se implementen en los países. Entonces, de esta manera, nosotros, como les decía, el 1 de enero de 2014 implementamos un cúmulo de 4 años acumulados de actualizaciones de la CIE 10 y a partir de ahí, ese mismo año en el que nosotros habíamos ya implementado estas actualizaciones, pues en 2014 la OMS en su reunión anual vuelve a aprobar otras actualizaciones recomendándolas para ser implementadas en ese mismo año. De tal manera que lo que nosotros hacemos con estas actualizaciones anuales, tomando como ejemplo las del 2014, es que pasan por una revisión técnica en el seno del CEMESE, en el que se hace un análisis general de los cambios que se están proponiendo para determinar el grado de complejidad, si son cambios sustantivos o son cambios de forma, por ejemplo. Se contrasta esto con las necesidades operativas, principalmente de necesidades de información de los usuarios. Un ejemplo que quiero poner y que es más hacia las actualizaciones recientes fue el cambio que hay en el tema del dengue, en donde las áreas de vigilancia epidemiológica del
país pues exigían ya ese cambio, no querían que siguiera acumulándose sin que se implementara en México. Entonces, son análisis que se hacen tomando en cuenta realmente la operación de todos los sistemas de información y obviamente también revisar el posible impacto que tendría cada uno de estos cambios en la estadística. Se hace este análisis y se determina si es oportuno hacer una implementación de estas actualizaciones. Para tomar esa decisión hay muchas cosas que se tienen que tomar en cuenta. Solo coloqué ahí algunas de las principales. Como decía yo, la demanda operativa de cambios sustantivos, también qué tantas actualizaciones ya tenemos acumuladas, cuántos años han salido sin que en el país se implementen estas actualizaciones, y la situación específica que atraviesen los sistemas de información en salud, porque muchas veces pues pudiera darse el caso que se requiere hacer una implementación de las actualizaciones, pero por alguna razón no estamos en el mejor momento para poder hacer adecuaciones en los sistemas de información y hay que esperarnos un año más. Entonces, bueno, hablando de este primer año 2014, la decisión pues fue no vamos a implementar, solamente es un año, acabamos de implementar el año anterior, entonces lo que se hace es acumular, se acumulan, digamos que se guardan en el cajón esas actualizaciones recomendadas por la OMS ya analizadas en el semestre, y el año siguiente la OMS publica sus actualizaciones recomendadas a implementarse en 2015, lo cual sigue el mismo procedimiento. Cabe mencionar que para realizar esta revisión técnica pues hay una traducción previa que es una traducción inicial. Ya posteriormente veremos la actividad tal cual de traducción en forma, pero bueno, se analizan, volvemos a preguntarnos, ¿es tiempo de implementar las actualizaciones sí o no? En este caso, acumulamos las 2015, las 2016, incluso las 2017 y las 2018, justo con las actualizaciones que la OMS publicó recomendadas para implementarse en 2018 el año pasado, fue cuando ahora sí, por este cúmulo de actualizaciones ya más las necesidades operativas y además la coyuntura que en el país existió por la actualización de los sistemas oficiales de información en salud, en el Sistema Nacional de Información Básica en materia de salud, del cual en algunos meses previos tuve yo la oportunidad de platicarles al respecto, y también que el país había decidido implementar el sistema de codificación automatizado IRIS, dejar el MMDS, que era el que habíamos venido utilizando anteriormente, y empezar con el IRIS. Esto fue algo muy importante para tomar la decisión de implementar estas actualizaciones, ya que el sistema IRIS utiliza ya en sus tablas de decisión todas las actualizaciones justo hasta 2018. Entonces, con todo esto, el país decidió en 2017, principios de 2017, finales de 2016, hacer una implementación de otro cúmulo de actualizaciones de la CIE 10. Cabe mencionar que aunque la OMS va proponiendo que se implementen año con año, esto, al menos en el país, ha sido analizado varias veces y no es, al menos para nosotros, lo más óptimo hacerlo año con año, porque ustedes verán ahorita la cantidad de actividades que demandan recursos, tanto humanos como financieros, para poder hacer estas implementaciones. Es por eso que nosotros en el país hacemos este proceso previo de ir acumulando las actualizaciones, analizarlas y en un momento determinado decir, ahora sí, vamos a implementar las actualizaciones de X número de años acumulados. Entonces, al decidir que vamos a implementar las actualizaciones, empiezan todas las actividades de preparación para la implementación. Esto es muy importante mencionarles que al menos lo hacemos con un año de anterioridad a la fecha en la que estamos pensando empezar la implementación. Entonces, la primera actividad es la elaboración y comunicación de un plan de implementación.
Este plan de implementación se realiza en el seno del semestre por todos los integrantes del mismo, en donde, como les decía, se trabaja un año antes de la fecha propuesta para la implementación, y en este plan aparecen todas las fechas importantes que se deben de conocer, ahora sí que en todos los rincones del país, para que todos vayamos en ese año en tiempo realizando las actividades necesarias y conociendo todos los insumos que el CEMESE va brindando a fin de que todos estemos preparados y después de un año poder implementar las actualizaciones. Este plan de comunicación es muy importante comunicarlo tanto en reuniones con autoridades como oficialmente mediante cartas tanto a los niveles subnacionales, que acá son estados, como a las instituciones que conforman el Sistema Nacional de Salud de México, porque cabe mencionar que esto es una implementación nacional. Todos los que llevan sistemas de información en salud deben de ir a la par y de la mano para que el país migre y actualice la estadística, la información que se capta. No podemos tener información unos con una versión de la CIE 10 y otros con otra, porque esto después suele ser incomparable e incompatible. La siguiente actividad es la aprobación del plan de implementación. Esto corresponde específicamente a la aprobación por las autoridades máximas, tanto de la Secretaría de Salud como cabeza de sector, como los responsables de información de las instituciones del Sistema Nacional de Salud e incluso el Instituto Nacional de Estadística, que para México es el INEGI, Instituto Nacional de Estadística y Geografía, quien al ser también un actor importante en la producción de estadísticas en salud, debe de estar alineado con el sector salud para la implementación de estas actualizaciones. El tercer paso es ahora sí el trabajo, digamos, de escritorio del CEMESE, que es la traducción de las actualizaciones. Si bien comentaba que en un principio, conforme la OMS las va publicando, nosotros hacemos una primera traducción para poderlas analizar, principalmente porque no todos los miembros del CEMESE manejan o tienen el mismo dominio del idioma. Aquí, una vez que se decide implementarlas, empieza un ejercicio, digamos, muy serio de traducción, en el que se revisan todas las traducciones previas realizadas y obviamente se hacen correcciones y adecuaciones a las mismas. Cuando después de esto, el CEMESE elabora un documento concentrado de las actualizaciones que se van a implementar. En este caso, un documento ya con las actualizaciones traducidas, digamos, por decirlo muy sencillo, que no lo es, pero es un documento prácticamente de dice y debe decir, ¿no? De cada una de las actualizaciones, en este caso desde 2014 hasta 2018. Cabe mencionar que hace algunos años, hasta aquí llegaba la documentación de estas actualizaciones. Los codificadores del país trabajaban con la CIE 10 que tuvieran ellos más reciente impresa, más este documento como un anexo en donde estaban las actualizaciones. Es decir, el CEMESE no tenía la oportunidad de hacer el siguiente paso, que es lo que hoy hacemos. Perdón, me parece que está fallando un poquito el audio. ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos, Aline, escuchamos bien. Amanda, no sé si tú me podrías decir si se escucha bien. Sí, se escucha bastante bien, Okay. No hay problema. Perfecto. Pero es que me avisaron que no se oía muy bien. Entonces, prosigo. Les decía que entonces el CEMESE anteriormente, nosotros no teníamos la autorización de la OMS ni el apoyo de la OPS para incorporar las actualizaciones a los volúmenes tal cual.
sino que operábamos solamente con este documento concentrado de actualización. A partir de las actualizaciones anteriores que se implementaron en México, que fueron las de enero de 2014, esa fue la primera vez que tuvimos la oportunidad de disponer de la CIE 10 editable y el permiso de la OMS y de la OPS para poder incorporar todas estas actualizaciones a los volúmenes tal cual de la CIE, que pasa a ser una de las 3 actividades paralelas que se tienen que realizar una vez que se tiene el documento concentrado de actualizaciones. Por un lado hay un grupo del CMS que se encarga de, ahora sí, en el volumen editable, incorporar cada una de las actualizaciones de la CIE que se van a implementar. Hay otro grupo del centro que trabaja en la adecuación del catálogo electrónico. ¿Qué es esto? Digamos, es un catálogo, es el catálogo, de hecho, que se utiliza en todos los sistemas de información, al menos los oficiales en salud, con el cual se integra en todos los sistemas de información para poder validar la captación de los códigos. Es decir, si un código fue dado de baja, pues en este catálogo electrónico debe de modificarse porque ya no puede permitirse su ingreso. Cuando hay códigos nuevos, pues estos códigos deben estar en el catálogo electrónico para que el sistema permita el ingreso de estos códigos nuevos. Ahora, cabe mencionar que el CMS tiene un catálogo que es el que se utiliza para los sistemas oficiales, como les digo, pero este catálogo se publica, se pone a disposición del público y se entrega a las instituciones y del Sistema Nacional de Salud como a las entidades federativas, para que si ellos tienen algún otro sistema que no sea un sistema de información en salud federal que la DGIS coordine, ellos también tengan la oportunidad de adecuar este catálogo según sea necesario para su sistema y asegurar que todos tengamos el catálogo electrónico actualizado y que no partan desde cero, sino que el CMS pone a disposición de todos este catálogo. Incluso, bueno, también lo hemos puesto a disposición por medio de la Relaxis para todos los países de la región. La otra actividad paralela es trabajar en la adecuación de listas para la presentación de estadísticas. Aquí estamos hablando principalmente de la lista de principales causas, la lista de agrupación que en México se usa para presentar las principales causas. Pues obviamente cuando hay códigos nuevos tenemos que incorporarlos en algunos de los grupos que ya existen en esta lista. No se puede quedar nada fuera. Cuando se eliminan códigos, pues hay que eliminarlos de estas listas de presentación y asegurar que exista una trazabilidad histórica, porque esa enfermedad o padecimiento no desaparece, sino que simplemente se está ahora clasificando en otra parte. Entonces, estas 3 actividades son las 3 actividades paralelas exhaustivas que realiza el grupo del CMS. Y aquí me gustaría hacer un paréntesis. Sé que varios de los miembros del CMS nos están escuchando y hacer un agradecimiento público a todo el trabajo que realizan cuando estamos en año previo de actualizaciones. Saben que es un trabajo que de verdad demanda madrugadas y fines de semana de su tiempo. Yo les agradezco porque, como ustedes saben, no solo México es el beneficiado por toda su labor, sino lo que aportamos a la región. Bueno, después de esto, vienen 2 actividades más que se hacen en paralelo, que son las últimas que se realizan como parte de la preparación para la implementación. Una, y no por ser la última, es sencilla, de hecho podríamos decir que es de las actividades más exhaustivas que se hacen, y es la capacitación nacional. Una vez que contamos con todos los materiales que he mencionado y adicionalmente el CMS trabaja con todos los materiales que se tienen de capacitación, es decir, presentaciones que se utilizan en los cursos web que se tienen, todo eso hay que actualizarlo. Y una vez que se tiene todo este material, se realiza una capacitación nacional en esquema de cascada, es decir, el CMS directamente hace capacitaciones, por un lado, a los instructores
de cada nivel subnacional de las entidades federativas, de los estados, los forman los instructores que ya existen en cada estado para que ellos después regresen a su nivel subnacional y hagan esa réplica en cascada. Y lo mismo hacemos con las instituciones que conforman el Sistema Nacional de Salud. Se hace un curso de actualizaciones para los instructores de las instituciones con la idea de que ellos también después hagan la réplica. Como les digo, esto no es algo que se puede hacer de la noche a la mañana. Toma mínimo un año, a veces un poquito más, porque pues ustedes imaginarán lo que se trata para llegar hasta el codificador que está en un hospital o en una unidad médica y que él conozca las actualizaciones y sepa cómo utilizarlas. Por otro lado, y en paralelo al periodo que se destina para la capacitación, una vez entregados todos los insumos que antes mencioné, se tiene que realizar el ajuste en todos, absolutamente todos los sistemas de información en salud, en todos los niveles que existen administrativos en el país, porque es algo muy importante que tanto las estadísticas de mortalidad como de morbilidad estén alineadas. No es posible, y al menos en México nunca lo hemos hecho así, implementar solamente actualizaciones para mortalidad y dejar la morbilidad estancada. Siempre vamos de la mano, y aquí esta actividad es una actividad, digamos, pesada, sobre todo hablando del tema de recursos, porque todo aquel que tiene un sistema que capta información en salud con padecimientos y por tanto utiliza la CIE-10 tiene que destinar un recurso para poder actualizar y ajustar ese sistema de información y que esté listo para operar el día, en este caso del ejemplo que les pongo, el día 1 de enero de 2018, que fue cuando nosotros empezamos la implementación de este último cúmulo de actualizaciones de la CIE-10. Una vez que tenemos todo esto, entonces podemos pasar a la implementación. Como ya mencioné, en esta ocasión fue el día 1 de enero de 2018 y a partir de ese día toda la información que se capta en el país tiene que estar en sistemas que han sido ajustados con estas actualizaciones. Aquí cabe mencionar que este año está además especialmente la implementación del IRIS en el tema de mortalidad, y por tanto a partir del día 1 de enero también de 2018 toda la mortalidad que se genera en el país, la información de mortalidad, tanto la que produce el Instituto Nacional de Estadística y Geografía del país, INEGI, como la que produce el sector salud, está siendo codificada con el IRIS y por tanto con todas las actualizaciones que hemos mencionado. Y como último paso, una vez que tenemos un periodo razonable en el que ya hemos implementado estas actualizaciones, mínimo de 6 meses, pues lo que sigue es hacer un trabajo para medir el impacto que tiene estas actualizaciones en la estadística. Si bien, como les mencionaba, en el primer momento de revisión técnica se hace un análisis para determinar ese posible impacto, pues después de acumular meses de captación de la estadística, pues por supuesto tenemos que hacer una verificación de este impacto. A veces el impacto no es tan grande como uno esperaba, a veces es menor, en otras ocasiones resulta al revés, se pensó que iba a ser un cambio que no iba a impactar tanto, pero resulta que sí. Pero bueno, este estudio, en el caso de las implementaciones 2018, es algo que el CEMESE tiene pendiente, que estamos pensando iniciar una vez que concluya la primera mitad del año con las implementaciones actualizadas. Antes de terminar, quisiera mencionar otra cosa que me brinqué. En la parte de la revisión técnica que el CEMESE hace de las actualizaciones anuales, una cuestión muy importante es que en algunas ocasiones el CEMESE ha llegado a detectar algunas inconsistencias de la propia OMS en las actualizaciones, y nosotros lo que hacemos como centro colaborador es comunicar a la OMS de estas inconsistencias para que sean tomadas en cuenta, y muchas de las veces gracias a esta alerta que manda el CEMESE han sido rectificadas ante dichas actualizaciones. Un caso muy
importante para mencionarles fue en 2009-2010, la OMS propuso una actualización para la muerte materna en el volumen 2, en el que se mencionaba que cuando el embarazo apareciera en la parte 2 del certificado y no hubiera mención en otro lado ni evidencia adicional, la muerte materna tendría que descartarse. Esta actualización desde que nosotros la recibimos, pues imputamos dicha decisión porque pues al menos al ser analizada pues iba a provocar una reducción de la mortalidad de manera artificial, ¿no? De la mortalidad materna. De tal manera que el CMS en las reuniones de la JUPIC, específicamente inicialmente fue en la reunión de Canadá de 2010, pues nosotros presentamos a la OMS una inconformidad sobre dicha actualización, que obviamente nosotros nunca implementamos. La OMS tardó varios años, de hecho fue hasta las actualizaciones de 2016, donde eliminó dicha actualización y aceptó esta imputación del CMS, ¿no? Entonces, esta revisión técnica de las actualizaciones, pues no nada más es de traducirlas y decir, ok, esto es lo que la OMS está mandando y lo hacemos sin más análisis, sino que realmente se hace un análisis exhaustivo porque muchas veces hemos encontrado la forma de aportar a la OMS para que estas actualizaciones siempre sean lo más óptimas y correctas posibles. Bueno, hasta aquí el ciclo en general. Me he saltado muchas actividades, obviamente, o a lo mejor algunas menores, otras no tanto, pero lo que quería era transmitirles un poco de todo lo que conlleva implementar o no unas actualizaciones de la CIE 10 en un país. En la siguiente lámina me remonto solamente a la parte de la decisión sobre si implementar o no las actualizaciones y las actividades de preparación. ¿Por qué? Esto pensando en que en alguno de los países que nos están escuchando estén considerando implementar o no actualizaciones de la CIE 10. Queremos mencionarles que si tomamos las actualizaciones hasta 2018, de estas actividades hay muchas actividades, hay algunas que son las que aparecen aquí con unas palomitas rojas, que ya no es necesario que ustedes hagan, que el CMS ya hizo esa actividad, que está disponible por medio de la Relaxis y de la OPS para ustedes, de tal manera que no es necesario que realicen una traducción de las actualizaciones, que no es necesario que elaboren un documento del concentrado de las actualizaciones, porque ya existe, nosotros lo tenemos y está a su disposición. En el caso de la incorporación de los volúmenes hasta la CIE 10, eso también lo ha realizado el CMS. Solo estamos trabajando en coordinación con la OPS y la Relaxis para terminar la incorporación en el volumen 3. Es decir, ahorita tenemos el volumen 1 y el volumen 2 ya con las actualizaciones incorporadas, y para el volumen 3 existe este anexo de debe y debe decir, de dice y debe decir, que estamos trabajando para incorporarlo también. Entonces es una actividad casi finalizada. En el tema de la adecuación del catálogo electrónico, el CMS pone a su disposición el que nosotros tenemos. Obviamente ustedes tendrán que hacer ahí alguna adecuación, sobre todo hablando de la estructura del catálogo informática para adaptarlo a sus sistemas, pero también está puesto a su disposición. Y por último, el tema de la capacitación nacional, pues el CMS trabajando en coordinación con el Centro Colaborador de Argentina, y en el marco de la Relaxis, como ustedes saben, han desarrollado cursos de la CIE 10, de codificación de la CIE 10, que incorporan las actualizaciones. De tal manera que esta es una herramienta que al interior de los países pueden aprovechar para poder realizar este trabajo muy importante de capacitación nacional antes de implementar actualizaciones. Sobre este tema es que girará el próximo webinar de esta cadena de webinars, y bueno, sobre esto se hablará seguro al final de la exposición. Sin más, voy a dejar la palabra al maestro Manuel Yáñez para que les hable de las particularidades de estas actualizaciones 2014-2016. Gracias. ¿Me avisas? ¿Sí? Bueno, en seguimiento a
al planteamiento que vamos a mostrar justo centrándonos a estas actualizaciones 2018. Vamos a ver algunos temas puntuales netamente técnicos para que también sean de consideración para ustedes. Estoy escuchando. Bien, comentaba Aline que todo parte de la red para la familia de clasificaciones internacionales de la OMS. Esto cabe destacar que fue en 2015, en la reunión anual de esta red, donde nos fue proporcionada la versión 2016 de la CIE 10. Esto fue los 3 volúmenes en PDF. Y bueno, una vez que regresamos de la reunión, bueno, prácticamente es en el último trimestre del año, fue hasta inicios de 2016 que empezamos a revisarla a detalle. Nos percatamos que evidentemente hay, como la metodología que manejan de actualización, hubo mayores y menores, es decir, en cuanto a los mayores nuevos códigos, a lo mejor alguna modificación en alguna regla o paso, ya como hoy día se está conociendo, y algunas menores, que principalmente son los cambios en los títulos de las rúbricas, términos de inclusión, por mencionar algunos. También nos percatamos que en cuanto a morbilidad no hubo cambios, si bien con la utilización de nuevos códigos y demás eso impacta de manera general, pero puntualmente particularmente en morbilidad. Bueno, puntualmente en morbilidad no había cambios, puntualmente en las reglas para la selección de la afección principal de MB1 a MB5. Por último, lo que sí nos centramos, particularmente los esfuerzos fueron centrados en mortalidad, puesto que hubo un cambio trascendental, es decir, incluso toda la sección del volumen 2 de mortalidad, el volumen 2 de las ideas en la sección de mortalidad fue renovada totalmente. Y esto va desde los títulos de las reglas conocidas hasta el 2015, la última versión en español que tenemos, ahora denominados pasos para la selección de la causa básica de defunción. Algunos ya, de esto hablaba Amanda la anterior semana respecto a este tema. Algunos sí, para que quienes también están familiarizados con los títulos de las reglas, hoy día los conocemos como pasos y van en sí de SP1 a SP8 como la primera etapa, la de selección, y de M1 a M4 de modificación. Esto vale la pena también mencionar, y también retomando lo que comentó Amanda hace una semana, sobre la decisión de llamarlos como SP y respetar las palabras en inglés de starting point, no así punto de inicio, que bien pudimos haberlo traducido como PI1, PI2, y bueno, modificación no realmente no sería un cambio significativo, pero sí para respetar esta explicación que dan el sistema de codificación automatizada IRIS, para que hiciera sentido al momento de dar esta capacitación y entender más el manejo del IRIS. Entonces, por mencionar algunos, aquí está el comparativo con lo que teníamos en 2015 y lo que estamos ya aplicando con la versión 2016 de la CIE. Algo importante también, que justo lo que ahorita comentaba Lynn, el cúmulo de actualizaciones, y nos centramos principalmente en el año de implementación. Es decir, seguramente van a encontrar por ahí algunos archivos o incluso nosotros mismos que nos referimos a 2016-2018, porque estamos partiendo de la versión 2016, como les comentaba en la anterior diapositiva, con actualizaciones hasta 2018 con año de implementación. Importante eso. Esto es una forma esquemática que para quienes han tomado cursos con el CMS ya la conoce, también fue sujeto a actualización, parte ya discernida en cuanto a la aplicación de los pasos, aquí lo que hablábamos, en cuanto a los pasos de selección y los pasos de modificación, partiendo de SP1 hasta SP8 en la primera, y en los pasos de modificación de M1 a M4. Si dan cuenta, hay similitudes con lo que se manejaba anteriormente, y otras sí son netamente nuevas. Bien, ¿qué hicimos respecto a
a los trabajos que ahorita mencionaba Lynn. Es importante también que sepan que estos materiales, incluso con los que hasta que sea la versión oficial de la OPS, son materiales preliminares. Entre ellos, bueno, lo que hicimos, por ejemplo, en el volumen 1 fue la adecuación, ingresar los nuevos códigos, el dengue es un claro ejemplo, ¿no? Y eliminar los anteriores, ya en el volumen propiamente, en los materiales editables. Cambiar el título de las categorías, algunas términos de inclusión que se vieron ahí modificados o eliminados incluso, y también algo importante, la morfología de los tumores. Esto para esta versión es uno de los cambios significativos, ya no está más en la CIE-10. Aquí se aboga, y bueno, conversando con la gente del MRG, del Mortality Reference Group, es sobre esta importancia, ¿no? Porque es la cuestión de tener esa clasificación derivada, la CIEO, y enfatizar esta necesidad de que esa se actualice, y bueno, esta no está más dentro de las CIE-10, no parte más de eso. En cuanto al volumen 2, bueno, aquí tomamos el editable de 2015 y les comentaba hace rato, puntualmente la sección de mortalidad se ingresó totalmente nueva, hubo ahí algunas modificaciones incluso con los apéndices, porque algunos pasos es necesario remitirse a los apéndices, entonces eso sí fue necesario. Incluso el modelo internacional de las causas de defunción para el certificado de defunción también es algo que ya la misma OMS propone como un único formato. Esto se hizo respecto al volumen 2. Y el volumen 3, lo que también ya en seguimiento a lo que comentaba Lynn, hoy por hoy contamos con tablas de actualización que forman parte de los auxiliares para la codificación que manejamos aquí, y es con lo que estamos trabajando dentro de México. La idea es que no tarde tanto en que nos coordinemos con apoyo de OPS y tener esta versión ya unificada en el volumen 3, es decir, con todas las adiciones correspondientes, y bueno, que ya sea un material aprobado y avalado y publicado por la Organización Panamericana de la Salud. Esto es un ejemplo respecto a es un fragmento de nuestros catálogos. Esta es la importancia también en seguimiento a lo que comentaba Lynn, la actualización de catálogos, pero también esta revisión en cuanto a la necesidad de los anteriores códigos. Ahí tenemos el ejemplo del de la A90X y A91X, que hasta el año 2017 lo dejamos nosotros de utilizar. Sin embargo, no desaparece del todo del catálogo, sino que debe permanecer por la tendencia histórica. Incluso hay instrucciones en la descripción de variables en cuanto a qué hacer con esos códigos. Ahí tenemos muy claro nuestra instrucción, que es eliminar código a partir de 2018, y para el dengue la categoría y subcategorías correspondientes, creación de la subcategoría y categorías. Y el año de aplicación, esto es importante que se conozca que si bien no va a haber coincidencia con con los números de códigos y de categorías y subcategorías que se va a estar utilizando en el año de implementación de ciertas actualizaciones, puesto que tiene que estar las que se habían utilizado más las nuevas, y esto principalmente con la tendencia histórica que debe estar ahí siempre. Entonces, también la decisión, ya con todo el contexto que explicó Aline, hasta 2017 vamos a tener los cambios, la anterior versión, y a partir del 1 de enero de 2018 tenemos esta versión 2016 con actualizaciones de implementación hasta 2018. En cuanto a la presentación de información, evidentemente para esta implementación va a haber códigos que ya no van a aparecer más. Este es un ejemplo claro de los que se dan de baja. Hablábamos del dengue, pero también está la degeneración de sistemas múltiples, portador de agentes de hepatitis viral, G93 y Z225 respectivamente. Esos ya no más estarán hasta el 31 de enero de 2017, y para el 1 de enero vamos a tener estas nuevas categorías y subcategorías, puntualmente el dengue con sus respectivas especificaciones que ya comentaba Lynn. Era una necesidad ya imperiosa actualizar, porque los equipos, los expertos epidemiólogos ya demandaban esta información con esta nueva clasificación que la OMS ya tiene un tiempo considerable, que también determinó, entre otros, ¿no? Ahí tenemos el ejemplo de piel y tejido subcutáneo excesivo y redundante, entre otros, nada más para mencionar. Entonces, a partir del 1 de enero tenemos estos nuevos códigos y los otros desaparecen, no así de los catálogos, sino
que respetando la tendencia histórica se deben mantener. Ahora bien, en cuanto a el impacto que se prevé, esto es de los cambios significativos que se esperan, ya lo comentaba Ali, nosotros tenemos previsto en el primer semestre de este año, si bien incluso ahorita tenemos el cierre preliminar del primer trimestre de enero a marzo, con estas actualizaciones nos falta y tenemos esa tarea por hacer de determinar este impacto puntual de los cambios, principalmente de mortalidad. Veamos, uno de los que llama más la atención es la aplicación, para quienes conocen acerca de estas reglas para la selección de la causa básica de defunción del principio general que teníamos hasta 2015, y esta es una cita textual de los volúmenes. Cuando en el certificado se registra más de una afección, selecciona la afección informada sola en la última línea en la parte 1, únicamente si considera que dicha afección pudiera haber dado lugar a todas las informadas arriba de ella. Es decir, que en la última línea utilizada por el médico en la parte 1 del certificado esté una afección únicamente. No así para ya la aplicación del paso SP3, ya con estas actualizaciones que estamos implementando. Se puede tomar, puede haber más de una en la última línea utilizada, pero la instrucción que nos dice ahí también es textual del volumen, es que se tome la primera mencionada, y esta primera mencionada da lugar a todas las arriba de ella. Entonces ahí vamos a ver que para la aplicación, digo, si bien es muy similar la idea del principio general versus SP3, ahí sí habría que ver cuáles son esas otras afecciones que se registraron en la última línea utilizada en la parte 1. Ahora bien, algo de más que podría ser, reitero, es nuestra hipótesis, que podría ser de impacto en las estadísticas. Vemos que hay una actualización para las secuencias aceptadas, puntualmente en el apartado 4.2.3, que dice en las secuencias aceptadas ya podemos aceptar el VIH debido a enfermedades que necesitan transfusión de sangre, otros procedimientos, abuso de drogas. Ahí nos dice el bloque de secuencias aceptadas, el respectivo inciso, e incluso un apéndice ya aparece en el volumen 2. ¿Esto en qué se traduce? Bueno, puntualmente en que el VIH podría bajar la tendencia, esto si hay algo reportado, no así si haciendo el comparativo con la instrucción de secuencias aceptadas de la anterior versión de la CIE. Esto, les reitero, es una primera hipótesis. Veamos cómo se va comportando de aquí al primer semestre de este año. Esa sería una de las principales en cuanto a secuencias aceptadas. Ahora bien, otra de importancia es esto de anteriormente había una secuencia rechazada con una excepción en cuanto a las causas externas. Decía que ninguna causa externa se puede deber a ninguna enfermedad excepto la epilepsia, los códigos G40 y G41 a nivel de categoría. Ahora, esto también es importante, obedece a un criterio, incluso dentro de la misma red de la JUFIC, hay un grupo médico asesor que revisa estos cambios. Principalmente esto nos queda claro que tiene una visión de salud pública, es decir, tiene más en estas actualizaciones más importancia reportar la causa externa, no así la epilepsia, si bien incluso hay registros que se reportan de esta manera. Son un poco más o menos para quienes tienen conocimiento de esto, el suicidio y la depresión. Si tienen, también hay una nota, una secuencia rechazada en cuanto al suicidio. Bueno, esto va también en esta visión de salud pública. Ahora bien, ya con esto, también dentro de los cambios significativos es puntualmente lo que conocíamos hasta 2015 en regla C, conocida como asociación, ahora denominado M1, que también es lo mismo, asociación, ¿no? Pero hay puntualmente, si hubiese un caso de este tipo, es decir, donde tengamos en la parte 1 del certificado J81 con su respectiva descripción de la afección, y 50.9, debido a I50.9, debido a I61.9, debido a I10, ahí lo podemos revisar qué causas son. Había un conflicto de asociación donde nos quedaba por regla C el I61.9, el título de la rúbrica es hemorragia intraencefálica no especificada, ese es el título de la rúbrica. No así en la actualización 2016 con el paso M1, es decir, ya con esto desaparece el conflicto, si te manda por SP3, te quedas con el I10 y empiezas a hacer la asociación de arriba hacia abajo. Pero, y teniendo esta primera asociación, es el
11.0, enfermedad cardíaca hipertensiva con insuficiencia cardíaca congestiva, y su término de inclusión, insuficiencia cardíaca hipertensiva. Estos son tal cual como está en el volumen 1. Habría que ver ese comparativo, cómo estaba hasta el 31 de diciembre del 2017, este código puntualmente I619, y hacer el comparativo con el I 11.0, les digo, pero habrá que ver también el análisis por causa múltiple, entre otras cosas, pero podría ser dentro de los impactos que se tienen previstos para esta actualización. En términos generales es lo que les tenemos la intención de mostrarles, y me parece que ahora podemos pasar a la sesión de preguntas y comentarios. Muchas gracias, excelentes las dos presentaciones, y bueno, todo lo que conlleva el implementar, ¿verdad? Tenemos por ahí algunas preguntas, una de ellas de Alex Rivera López, creo. Nos pregunta, ¿ya hay fechas programadas para la capacitación en forma presencial de la actualización 2016? Esa es la pregunta. Bien, bueno, habrá que ver de qué país es nuestro colega que está preguntando eso. Para México ya las hicimos, incluso, como comentaba Lynn, el efecto cascada, ¿no? Que partimos de los instructores reconocidos dentro de nuestro país para que ellos regresen a sus niveles subnacionales y puedan capacitar incluso a las instituciones del Sistema Nacional de Salud. Dentro de México ya, si bien incluso este primer trimestre hubo también una labor ardua en cuanto a capacitación, podemos decir que ya estamos en un nivel avanzado en cuanto a esto. Habrá que ver si la pregunta es para alguien fuera de México, habrá que retomar o centrarnos en este webinar que se dio la semana pasada, y dará continuidad a Adriana la siguiente semana respecto a la modalidad que se va a adoptar el grupo de trabajo 2, la capacitación en línea de la CIE 10, y cómo va a ser esta nueva división de los contenidos, que eso hablará Adriana la siguiente semana. Pero les digo, en México ya hicimos esa tarea, ya estamos incluso les digo, ahorita ya estamos como con en otro nivel en cuanto a revisar si va a tener impacto o no con la estadística real, y veamos en cuanto a si el interés es puntual de las curso de actualizaciones, sería vía Relaxis por ahora, a través del grupo de trabajo 2, les digo, para más información podría seguir la siguiente webinar la siguiente semana en voz de Adriana. Gracias. Tenemos una siguiente pregunta y es de Rosa López. Ella es una compañera de Ecuador. Nos dice, entonces, chikungunya y Zika se mantienen igual. Sí, se mantiene, incluso este código del U069 que la OMS determinó a finales de 2015 de acuerdo a la situación epidemiológica del Zika, se mantiene. Incluso, digo, operando con esto, algo que también nosotros nos percatamos, y tan es así que en los sistemas de codificación, los catálogos del IRIS lo contiene con ese título de la afección del Zika, el U069. Y también importante respecto a estas reglas, ¿no? En cuanto a secuencias de aceptadas y rechazadas, también está considerado dentro de esa mismo, y es un ajuste que nosotros hicimos al material, se mantienen igual. Gracias, Manuel. Y bueno, de alguna manera yo quería retomar esto que hemos visto, porque si recordarán en la sesión pasada, y por ahí tenemos varias preguntas que estamos terminando de responder para mandarlas por correo, había surgido un poco la duda de algunos compañeros codificadores que preguntaban a través del chat cuándo podían empezar con las actualizaciones. Creo que ha sido muy claro todo esto que han mencionado y todos los puntos que hay que tomar en cuenta. La primera parte, lo que comentaba la maestra Lynn, sobre el hecho de implementar las actualizaciones en la CIE que conlleva. Creo que esto es una manera de que podamos explicar, bueno, las experiencias que hemos vivido en México y los puntos que de alguna manera les voy a tocar como una parte de la conclusión, donde implementar actualizaciones de la CIE 10, ¿qué conlleva? Bueno, primero,
el análisis de los cambios, ¿verdad? Y su impacto en la integración de las estadísticas. Ya la sesión pasada vimos cuáles son los cambios mayores, cuáles son los cambios menores, aquellos mayores que sí impactan en la integración de las estadísticas y los menores que no impactan en la integración de las estadísticas. El hecho de realizar la traducción, porque por ahí también teníamos alguna pregunta donde nos decían cuándo empezar o cómo bajo los cambios de la CIE, cómo los bajo, cuál es la liga. La liga la tenemos, se las vamos a mandar, pero ¿qué es importante? Bueno, que todo esto viene en inglés, por lo tanto, hay un proceso de traducción y además de la traducción, hacerlo de una manera técnica, de tal forma que no se pierda esa comparabilidad de un paso o una regla con la pasada edición, ¿verdad? No se puede perder de pronto, es muy técnico todo este lenguaje, por lo tanto, pues tiene que ser gente que conozca de la clasificación. Pero también hacer todo un plan de implementación donde estén involucradas todas las áreas. Creo que este tema que se tocó en esta sesión es vital y básico, porque también tuvimos por ahí alguna pregunta de una compañera de Honduras, donde decía, ¿puedo dar el paso de 2008 a 2016? Por supuesto, no tenemos que pasar por todas las ediciones de la CIE. Sin embargo, es importante que estén involucradas todas las áreas. Y creo que la maestra Lynn fue bastante clara y con la experiencia que ella tiene desde el punto de vista directivo, donde, si bien es cierto que en el semestre nos abocamos a las traducciones, a ver qué tanto puede impactar y demás, ella, por otro lado, tiene que ver ese impacto mucho más arriba. Todas las áreas tienen que estar involucradas, todos los personajes del sector privado, del sector público y además del Instituto de Estadística tienen que estar involucrados porque se tienen que empezar al mismo tiempo. Entonces, es bueno tenerlo muy en cuenta. Decíamos, hemos dado cursos también presenciales y virtuales y en Honduras de pronto se dan cursos con 2015, pero continúan con 2008. Entonces, pero esto no depende de los codificadores, depende de los directivos de ver que realmente se aproveche y se pueda llevar a cabo un cambio tomando en cuenta todos los factores que se mencionó en esta sesión. Debe ser una implementación nacional, es algo que se tocó y muy cierto. No tener diferentes versiones o ediciones de la CIE 10 en un mismo país, también porque se pierde la comparabilidad interna primero en el país y, bueno, por supuesto también a nivel internacional. Adecuar las listas de presentación de causas, de estadísticas, adecuar los catálogos, que son los que se utilizan en los sistemas. Este gran tema de la capacitación y que será parte de la siguiente sesión que tendremos la próxima semana, es también muy, muy importante porque es ya los puntos últimos donde se tiene que tomar en cuenta y ya participan todos los codificadores, instructores, tutores en de cursos virtuales, etcétera. Y bueno, ajustar los sistemas de salud, por supuesto, para que la información sea homologada tanto en morbilidad como en mortalidad. Entonces, creo que no hay más preguntas y si las hay, también es importante que nos las den. Nos preguntan acá, ¿habrá un curso virtual como en la edición anterior? Por supuesto que lo habrá. Yuriko es una compañera de Morelos, de aquí de México. Claro que estamos en eso, se está trabajando, se está adecuando y este mismo año habrá un curso. Ya la licenciada Adriana Orellano se los comentará con más detalle, la modalidad ahora que se tienen de los cursos virtuales. Por lo tanto, es importante que estemos todos conectados, que participen en estas sesiones para que sepamos qué se está haciendo, ver estas experiencias de que la RELAXIS se está presentando, bueno, en el marco de la OPS, compartir las experiencias de otros países. Esto es básico. No se trata de que cada país empiece a descubrir el hilo negro, sino que podamos compartir las experiencias. Y como bien decía la maestra Lynn, hemos llegado en este momento en el semestre a introducir las actualizaciones en los volúmenes, de tal manera que podamos disponer de ellos en español, porque bueno, es nuestro idioma natal y es lo que necesitamos. Nos preguntan también si me haría favor de enviar la liga para descargar la traducción de las actualizaciones que ha realizado el semestre. Bueno, se las dejo aquí para que Manuel nos responda, por favor.
Bien, esto les comentábamos hace un momento, las versiones que tenemos son versiones preliminares. Justo estamos trabajando con OPS para tener las versiones finales. Comentábamos la modalidad, ¿no? Volumen 1, volumen 2 lo tenemos hasta cierto punto ya incluidas todas las actualizaciones, no así el volumen 3, donde nos estamos centrando ahorita, y eso por la complejidad del formato, es el volumen 3. Esto no solamente el CMS, la OPS va a apoyar con eso, y no va a ser sino hasta que tengamos la versión oficial que se pueda compartir oficialmente. Por otro lado, en cuanto al material de capacitación, por ejemplo, los cursos en línea del GT2, ahí va a estar disponible esa actualización. Por lo tanto, vamos a tener el visto bueno de OPS para distribuir esto, principalmente por los derechos de autor y demás cuestiones que engloba la OPS. Ahora bien, las tablas, si te refieres puntualmente a las tablas de actualización, hay algunas, por ejemplo, comentábamos del volumen 2, ¿no? Las tomamos directamente del volumen 2 en PDF, el completo, el que nos dieron en Manchester, en la JUFIC en 2015. No hay tales tablas, sino que se metieron directamente al volumen 2. En resumen, digo, para llegar al punto central de esto, oficialmente no podemos dar como una liga para descarga. Van a distribuirse con el visto bueno de OPS a través del GT2, cursos en línea de la CIE 10 de la Relaxis OPS. Estamos trabajando, reitero, para terminar los 3 volúmenes ya en la versión final, en colaboración con OPS. Seguramente cuando sea el caso se va a distribuir, se va a informar, les va a informar la OPS desde Washington a todos los países. Ahora bien, si lo que necesitan son las tablas en inglés como está, podemos compartir el enlace. Digo, eso en cualquier navegador le ponen JUFIC Network y va a aparecer ahí, están el compilado, pero en inglés. Les digo, estamos a la espera, pero la vía va a ser a través de la Relaxis, el GT2 de la Relaxis. Les digo, ya siguiendo lo que comentó Amanda la semana pasada y ahora lo que comentará Adriana la próxima. Gracias, Manuel. Tenemos por aquí otra pregunta y bueno, si me permites la respondo a medias, porque esto ya le tocaría también a Adriana. Orlene, creo que es una paisana nuestra de México porque ha participado en el foro Becker con algunas preguntas. Nos pregunta, dice, ¿y será abierto? Me imagino que se refiere al curso virtual que preguntó Yuriko en la pregunta anterior. ¿Y será abierto? Dice, ¿todos podrán entrar al curso? Bueno, les comento, los cursos virtuales, rápidamente les comento, sí pueden participar un cierto número de personas. Se manda una información a las autoridades para ver quiénes van a participar y una vez que van a participar, ya son los que quedan seleccionados. ¿Por qué? Porque es un curso con tutores, tienen tutores. Aproximadamente lo ideal es que sean 10 alumnos por tutor. Hemos tenido un poco más incluso. Participan tutores de México y de Argentina para estos cursos. También ha habido países que han tutoreado sus propios cursos. Es una experiencia que tuvimos con Colombia y con Chile. Pero bueno, particularmente esta coordinación es por parte del CMS y del CASE de Argentina. Entonces, una vez que se da la información, se anotan, es a través de las autoridades, ellos definen quiénes pueden participar, quiénes no, de acuerdo a las necesidades, y son los que quedan inscritos. Pero bueno, Adriana les comentará un poco más. De todos modos, estaremos al pendiente de quienes quieran tomar el curso virtual. La siguiente pregunta dice, es de Rosa López, también de Ecuador. Nos dice, por favor, es necesario sugerir que el CEMESE, como nuestro referente, debería socializar a los ministerios de salud todas las actualizaciones y comenzar a implementarlas y estar a la par con ustedes. Gracias por su apoyo y gentileza. Les dejo la pregunta, compañeros. Sí, como comentamos, va a estar, por supuesto se va a compartir, digo, pero con este mecanismo a través de la Relaxis, puntualmente el GT2. Ahora bien,
Esto sabemos incluso incluso por iniciativa propia, a un nivel técnico, que los codificadores quieren estar a la vanguardia en cuanto a la CIE 10. Eso es una realidad y qué bueno que tengan ese interés. Sin embargo, sí hay que tener bien presente las primeras dos diapositivas que nos mostraba la maestra Lynn respecto a esta necesidad de que sea una decisión nacional, porque nos hemos topado, y digo, eso es una realidad, que, por ejemplo, en algún país con una asesoría, el Ministerio de Salud tiene cierta versión de la CIE y el Instituto de Estadística tiene otra. Entonces ahí no hay esta comparabilidad y esta forma oficial. Les digo, si es para capacitar, van a estar a través de la Relaxis, y sí es importante también hacer llegar esta información a las autoridades, a los tomadores de decisiones dentro, tanto para ministerios de salud como para institutos de estadística dentro de cada país, porque como les mostrábamos al inicio, hay una coordinación, tiene que haber una coordinación que digan a partir de, digo, la sugerencia es a partir de año calendario, ¿cierto? De 1 de enero a 31 de diciembre. No veo, no sería un tanto congruente que a partir del 15, 17 de marzo, de abril, entren con las actualizaciones. Tiene que ser con esta comparabilidad por año, para que esté esta estadística, es decir, que a partir de cierto año sea abajo algún código y el siguiente se haya activado los nuevos. Entonces, Relaxis es la vía, el G2 para tener este material preliminar, reitero, hasta que OPS nos terminemos de esta coordinación para terminar los 3 volúmenes ya finales. Gracias, Manuel. Tenemos otra pregunta de Margarita Bernal Rodríguez, igual y si me permiten la respondo porque tiene que ver con los cursos virtuales, que obviamente será un tema que va a tratar la licenciada Adriana Orellano en la próxima sesión, el próximo miércoles, lo esperamos. Nos dice, por parte de Relaxis, ¿este año habrá cursos sobre la CIE? Sí, Margarita, sí, habrán cursos. De hecho, tenemos cursos con edición 2008, para los países que aún sigan con 2008 en el componente de morbilidad y mortalidad, con la edición 2015 también lo tenemos con ambos componentes, morbilidad y mortalidad, para los países que están ya con 2015 y por supuesto se están haciendo las adecuaciones para 2016, pero justo este año, más o menos en septiembre, tendremos un curso, por supuesto que les avisaremos, pero es un tema que la licenciada Orellano les comentará más puntualmente. Bien, la siguiente pregunta es de Ramiro Flores Yáñez. Y Amanda, dice, Amanda, ¿sí? ¿Sí, dime? discúlpame, disculpa la interrupción. Nada más, ahorita estoy conversando con Aline sobre esta situación para lo de las actualizaciones. A lo mejor, y entendemos la visión técnica, ¿no? Tal vez quieren ver cuáles son las principales, no así a lo mejor el material en sí, es decir, el volumen 2 traducido completo. Lo que podríamos hacer es compartir la presentación donde están los cambios, es decir, cómo estaba hasta 2015 y qué hay para 2016. Ese sí es un material que hicimos aquí directamente en el CMS, y eso sí lo podríamos poner a disposición para que ustedes mismos vayan revisando esto y a lo mejor determinen si es factible o no entrar con esas actualizaciones. Eso sí lo podemos compartir con gusto. Igual después de esta sesión que queda ahí como parte de los materiales, donde están compilados las actualizaciones de los 3 volúmenes, qué se hizo, y en sí para que den cuenta de cómo está, y a lo mejor de eso va a depender si la implementan o no. Eso sí lo podemos compartir y que quede como acuerdo ahorita de esta sesión. Gracias, Manuel. Yo nada más ahí sumaría un pequeño punto, porque bueno, ha sido un poco las experiencias cuando nos ha tocado dar algún curso virtual fuera de nuestro país, que una vez que tengan las actualizaciones, por supuesto, este resumen de actualizaciones, los compañeros no las vayan a empezar a aplicar, porque tiene que ser un acuerdo nacional, según lo comentó la maestra Lini, como la experiencia que hemos tenido en México, porque de pronto nos ha tocado que en una misma institución algunos codificadores de algún hospital ya empiezan o bajan las actualizaciones y empiezan a aplicarlas. Entonces, bueno, excelente lo que comenta el maestro Manuel, por supuesto, está a disposición de todos y con la reserva de que la usen en el momento en que tengan un acuerdo nacional. La siguiente pregunta, Manuel, dice de Ramiro Flores Yáñez, me interesa ver los cambios de las morfologías. Te dejo la pregunta, Manuel. Bueno, el
principal cambio es que salió de la CIE 10 la morfología de tumores. No hubo actualización para morfologías de tumores, sino que quitaron el listado de morfología del capítulo 2. Esto, e incluso fue un tema que dentro de nuestro país los codificadores les llamó esto la atención en cuanto a por qué había salido este listado de morfología. Les comentaba hace rato, nos comunicamos con el MRG, el Mortality Reference Group, y nos comentaban esto, que en sí, en la misma CIE 10, en el capítulo 2, te podría dar una orientación al mismo código para un tipo de morfología, además de que se entiende, si vemos el esquema de la familia de clasificaciones, que la CIEO, que te da los elementos de la morfología, es una clasificación derivada. También se fomentaría su uso de la clasificación derivada como componente de la familia de clasificaciones internacionales. En resumen, no hay cambios, tal vez el cambio más significativo, el único que hubo, fue que salió de la CIE 10 la morfología de tumores. Y lo que sí hay que hacer es, algo que está pendiente, es revisar estas últimas versiones de la CIEO, pero habrá que ver con ese grupo de expertos, de oncólogos, de investigadores que se dedica a esto para esa revisión de esa CIEO ya especializada para este tema. Gracias, Manuel. Mira, tenemos una pregunta muy parecida de Ivonne. Dice, me interesa ver también los cambios en las morfologías y ver las tablas con los cambios. Creo que va ligado a lo que contestó el maestro Manuel. Hay áreas que realmente utilizan estos códigos de morfología, áreas de patología, institutos, etcétera, y sí es importante a través de la CIEO ver cómo quedó. En la CIE 10 no vamos a tener mayor problema porque pues ya el volumen 3 nos dirá si un tumor maligno no tiene informado el comportamiento, en el volumen 3 se mantiene, ¿no? ¿Cómo lo vamos a codificar? Pero bueno, esa lista de morfología, lo que comentaba el maestro Manuel, que venía al final del volumen 1, no está, que era la definición de cada uno de los códigos de morfología, que ya están y tienen que estar contemplados en la CIEO. La siguiente pregunta es de Daily Piedra, es una compañera de Chile. Nos dice, independientemente que aún no está la traducción oficial, ¿se podrán obtener las tablas con los cambios? Manuel, te la dejo, aunque creo que ya comentaste algo, pero te lo dejo. Sí, bueno, algo importante, y por eso comentábamos de dónde partimos en esta actualización particularmente, de los 3 volúmenes en PDF que nos proporcionaron en Manchester. ¿Esto por qué? Porque si bien están, les digo, en la página el acumulado de todas las actualizaciones hasta 2016 está, y de ahí dice con los años respectivos de implementación, iba a ser un trabajo doble en lo que nosotros hiciéramos la traducción directamente de las tablas y después meterlas. Lo que hicimos fue traducir puntualmente el volumen 2 completo, bueno, la versión, las partes nuevas, ya dijimos lo de mortalidad, y meterlo la versión editable. Por lo tanto, no hay tales tablas traducidas solamente para el volumen 3, donde están este material adicional que estamos utilizando. Hubo algunas, por supuesto, las que están de año de implementación 2018, que fue las que metimos ya a las de la versión 2016, pero en resumen no tenemos las tablas así como están publicadas en la OMS traducidas, no las hay. Iba a ser una tarea titánica eso de tener las tablas y luego meterlas a los volúmenes. Nos centramos puntualmente en esa versión que ya contenía algunas actualizaciones que ya mencionó Aline en su primera diapositiva, el acumulado de 2014 a 2016, y luego ya las otras de 2017 y 18. Entonces fue por eso. Esto ya fue una cuestión técnica que no tenía sentido hacer las tablas traducidas para los 3 volúmenes y después meterlas a los volúmenes. Nos centramos puntualmente al volumen 1 y 2, no así para el 3, que es lo que estamos usando como material adicional. Sí, lo lamentamos ahí si no tenemos esas tablas en sí. Por eso les proponíamos que pudieran revisar estas diapositivas que hicimos para los cambios trascendentales, principalmente en el volumen 1, que es lo que ingresamos.
Gracias, Manuel. Finalmente tenemos una pregunta que, si me permiten, la contesto, bueno, a medias, porque es un tema de la siguiente semana. Es Jorge Dumet, es un compañero también de Ecuador, y nos pregunta cómo se puede inscribir un instructor para ser tutor. Esto lo vemos, si quieres, Jorge, para la próxima semana. Adriana hablará de los cursos y tocará este tema, o si no, ya puntualmente te responderá por correo con todos los pasos, Jorge, no hay ningún problema. Bien, compañeros, creo que hemos visto las preguntas, se han dado las respuestas. Quiero, por último, agradecer a los ponentes, a la maestra Aline Jiménez, al maestro Manuel Yáñez, una gran exposición con toda la visión que se debe tener como cuando se requiera llevar a cabo la implementación de las actualizaciones. Lo que nos comenta el maestro Manuel, cómo algunos cambios van a impactar de manera importante en las estadísticas, y bueno, ya lo veremos como vayamos avanzando, al menos en México, que iniciamos en este enero de 2018, cómo vamos a ver nuestras estadísticas de 2018 y en adelante respecto a los años previos, 2015, 2016. En fin, creo que fue una sesión muy interesante con varias preguntas, y lo último que me queda es recordarle que están cordialmente invitados para la siguiente sesión. El próximo webinar es el día 18 de abril, donde la licenciada Adriana Orellano, del Centro Argentino de Clasificación de Enfermedades y que también es centro colaborador de la Organización Mundial de la Salud, el CASE, ella nos estará hablando sobre el tema de rediseño de los cursos virtuales, cómo vamos a aplicar las actualizaciones de 2016 a 2018 en los cursos virtuales. Y ahí se tocarán muchas de las preguntas que acá se hicieron sobre los cursos virtuales, así que están cordialmente invitados. No olviden el día y la hora, 18 de abril a las 11 de la mañana, bueno, hora de México, para que ustedes, por favor, nos acompañen en este interesante webinar. Les agradezco y que tengan una linda tarde. Hasta luego.